mujeres de la gracia en la Biblia. Es lo que estamos estudiando. Mujeres de la gracia en la Biblia. Y siempre estamos empezando con el aspecto negativo. ¿Cuáles fueron las luchas? ¿Cuáles fueron sus pecados? ¿Cuáles fueron sus retos? Caídas. Y ya lo vimos con la hermana Eva. ¿Sí la recuerdan, verdad? Cómo ella cae, cómo a través de ella viene una desgracia a la raza humana, pero hemos visto cómo la gracia de Dios actuó en ella. Hoy vamos a continuar con otra mujer de la gracia en la Biblia, que fue objeto especial de la gracia, y esta es Sara. Sara. Alguien me preguntaba que por qué no continué con la esposa de Noé. Pero bueno, mire, sí, yo sé que uno puede preparar un estudio basándose en ella, pero realmente tendríamos que conjeturar mucho, porque las Escrituras nos hablan muy poco sobre ella, no nos hablan de sus caídas ni otras cosas más. Así que vamos a continuar con Sara. Sara, y hoy vamos a estar viendo Sara, las luchas de la fe. Las luchas de la fe. Y yo creo que Sara es importante en este estudio de las mujeres de la gracia en la vida, porque realmente Sara es un ejemplo de una vida de fe. No solamente Abraham. Muchas de las cosas y promesas y victorias que Abraham tuvo estaban relacionadas con Sara. Y Sara es, si no estoy mal, me corrigen aquí los expertos, pero creo que es la primera, es la primera esposa de un santo patriarca que se menciona por el nombre después de Eva. O no sé si hay otra mujer esposa de un santo patriarca que se mencione por su nombre. Génesis 6 al Génesis 11, no la encontré, pero bueno. Aunque la diferencia en capítulos con su antecesora, Eva, son pocos, en realidad pasaron más de 2000 años, ¿no? Entre Eva y Abraham y Sara. Y la vida de Sara y Sara misma en su persona, yo creo que tiene mucho que enseñarle a las damas de la gracia en nuestro tiempo, porque Sara evidencia de una forma especial cómo la gracia de Dios la transformó, al igual que a su esposo, de ser una idólatra a creyente. ¿Cómo sabe uno que ella practicaba la idolatría? Josué, cuando él da un discurso, él va a retar al pueblo a que se comprometa con Dios, y él les dice: ustedes recuerdan que nuestros padres adoraban ídolos cuando estaban después del río, cuando estaban en Caldea. Así que si Abraham practicaba la idolatría, Sara la practicó. Pero de una forma especial vemos cómo la gracia de Dios la transformó de idólatra a una adoradora del verdadero Dios, de pagana a miembro del pueblo del pacto, de un poquito manipuladora a sujeta, y de estéril a ser madre de naciones. Y en esto Sara y Eva tienen mucho parecido. No sé si recuerdan, ¿no? Porque Eva tuvo mucho de esto, ¿no? Eva fue un poquito también manipuladora. Eva quiso alcanzar el propósito de Dios usando otros medios.
Eva tuvo que sufrir las consecuencias de sus malas acciones, pero Eva, luego que la gracia de Dios la alcanza, se convierte en madre de naciones. Y a Sara también se le da la misma promesa. Otra similitud entre Sara y Eva es que a Eva se le dice que su simiente aplastará la cabeza de la serpiente. Y a Sara se le da la promesa de que en su simiente serán benditas las familias de la tierra. En la promesa a la primera mujer, la simiente destruye el mal. En la promesa que se le da a Sara, la simiente es de bendición para las familias de la tierra. Y obvio que se trata de la misma simiente, ¿verdad? De la misma simiente, porque todo esto apuntaba a Cristo. Pero para Sara, llegar a ser la madre de la nación elegida y por la fe en Cristo ser madre de todas las creyentes en el mundo, primero Sara tuvo que pasar por muchas pruebas, muchos pecados, caídas, exhortaciones de parte de Dios. Y una prueba de cómo la gracia de Dios la transformó es por el cambio de nombre. Si no estoy mal, porque estuve investigando en las escrituras, pero no, si no estoy mal, es la única mujer en la Biblia a la cual Dios le cambió el nombre. No sé si hay otra mujer, ¿quién recuerda? Pero si hay, no hay más, ¿verdad? Es la única mujer a la cual Dios le cambia el nombre. Y eso es un gran privilegio, porque es Dios mismo quien se lo cambia. Entonces hoy vamos a estudiar cómo la gracia de nuestro Dios transformó con su gracia a Sara, y que estas verdades bíblicas sirvan de estímulo para que hoy las hijas de Eva, pero que por sobre todo son hijas de Sara, porque bueno, hijas de Eva son todas las mujeres, pero hijas de Sara no, son pocas mujeres, para que ustedes hoy sean estimuladas, consoladas y transformadas al comprender estas verdades. Y vamos a estudiarlo bajo tres encabezados. No es un sermón, no voy a hacer algo aquí expositivo en todo el sentido de lo que uno suele hacer. Pero quiero que estudiemos los orígenes y llamado de Sara, las pruebas y caídas de Sara y luego la victoria de la fe en Sara. Creo que eso nos condensaría un poco la biografía de ella. Así que vamos a empezar con los orígenes y llamado de Sara. Acompáñenme por favor a Génesis capítulo 11. Génesis 11 en el verso 29. Génesis 11, 29 dice: y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. ¿Qué sabemos de Sara? Bueno, uno, que ella nació también en Ur de Caldea, una ciudad que se cree que era muy rica. O sea, creo que los investigadores han descubierto que la mayoría de las personas que vivían allí eran personas con buenas posesiones económicas. Ella era hija de Taré, según lo que el mismo Abraham declara, que era hija del mismo padre de Abraham, pero no eran hijos de la misma madre. Así que posiblemente Taré tiene varias esposas. Abraham, cuyo nombre ya lo hemos visto en el estudio de Génesis,
fue cambiado al de Abraham, era 10 años mayor que Sara y la tomó por esposa. Para ese tiempo era culturalmente aceptable que se casaran los medio hermanos, porque ellos eran medio hermanos, hijos del mismo padre, pero no hijos de la misma madre. Pero para que nadie vaya a confundirse y diga, no, es que yo tengo un medio hermano que me llama la atención. Luego, la ley de Moisés prohibió eso. Miren, Levítico, capítulo 18, versículo 9. Dice, la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, en este caso medio hermana, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. Así que luego la ley de Moisés lo prohíbe. Como ya les dije antes, en Ur de Caldea, tanto Abraham como Sarai practicaban la idolatría. Miren Josué 24:2. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Pero un día Dios llamó a Abraham, y Abraham, como buen sacerdote, instruyó a la esposa, y los dos ponen su fe en el único Dios y abandonan el culto a los dioses. Pero algo particular en la vida de Sara, que casi siempre uno se enfoca en Abraham, es que el inicio de la vida de fe de Sara no fue fácil. No lo fue. Oiga, y entre más posesiones tenga uno, más difícil le es dar pasos de fe. ¿Qué es lo que le había dicho Dios a su esposo? Que salieran de la tierra de sus padres y se fueran a una tierra que ellos no conocían, pero que esa tierra Dios un día se la iba a dar a su descendencia, pero que ellos iban a ser peregrinos en esa tierra. Miren lo que dice Génesis 12, 1 al 5. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán, o sea que la esposa tendría 65, porque él le lleva 10, ¿no? Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Yo sé que las hermanas que están aquí me van a entender cuando diga esto. Pero una de las cosas que una mujer desea tener cuando se case es estabilidad. Cuando hay estabilidad, las relaciones marchan bien. Cuando hay inestabilidad, ya sea económica o de otra índole, entonces vienen ciertos inconvenientes. Y Sara, su vida de fe empieza con ese reto que les puso Dios. Váyanse de su tierra, sean peregrinos. Oiga, es complejo eso, ¿verdad? Luego de estar estables en una parte, volverse nómada y andar como, no sé si recuerdan, pero cuando yo era niño, yo sé que hay unos que han pensado, pastor, de eso hace harto tiempo, ¿no? Los gitanos, sí los recuerdan, que andaban de pueblo en pueblo y la gente hasta los despreciaba en ocasiones, porque bueno, no es fácil. Bueno, era algo así, eran nómadas en el desierto.
que establecían una tienda por un tiempo y estaban allí, y luego Abraham tenía que ir donde Sara: amor mío, mira, ya se nos terminó el pasto, se nos terminó todo esto, hay que desarmar todo, yo sé que eso es incómodo. Ustedes han pasado por trasteos, ¿verdad? Eso es una cosa horrible. Así que ella frecuentemente tenía que pasar, y la primera vez que tuvo que hacer esto fue cuando Dios llama a su esposo, y su esposo va donde Sara y le dice: amor mío, he tenido un encuentro con el único Dios que existe. Sara pensaba que existían muchos dioses, que los dioses no conversaban con las personas, y Abraham dice: sí, es que a mí se me apareció el único Dios verdadero, creo en él, me impactó, pero me ha dicho que me vaya de esta tierra. Bueno, para Sara no tuvo que ser fácil. Y más, imaginémonos a los familiares preguntándole: ok, Sara, bueno, tu esposo dice que se va para una tierra, que Dios se la va a dar, pero por lo menos dinos dónde queda, si algún día pues uno pasa por allá cerca para irte a visitar, danos la dirección. Y Sara dice: no, es que ni mi esposo sabe, que cuando uno esté allá, Dios nos va a decir dónde es. La Biblia no nos dice esto, pero siendo que Sara era una persona normal y sus familiares eran normales, le iban a preguntar eso. Los retos de la fe de Sara al principio tuvieron que ser muy grandes. Muy grande. Y por lo general para ese tiempo la esposa era la que se encargaba de las siervas. Así que ella tuvo que ponerse con las siervas a recoger todas las cosas, a empacar, y para irse a un viaje aventurero. Pero bueno, cuando uno tiene 20 años, 30 años, puede emprender un viaje aventurero, ¿verdad? Y me voy para Norteamérica, o me voy a recorrer el mundo y ver qué consigo. Ok, sí, a los 20 o a los 30 puede hacer uno eso, pero a los 75 años ya uno no anda como para esas cosas. Uno quiere algo estable. Y ella de 65 años. Pero quiero que vean la fe de Sara. Porque, hombre, o sea, una esposa puede ser muy sujeta, pero si el esposo sale con una cosa loca, pues bueno, ella lo pensará, ¿no? Pero ella decide seguir en su camino a su esposo, porque el llamado de Sarai está ligado con el de su esposo. Ella era la única esposa de él. Y fue un reto muy grande, pero creo que algo más grande fue esto. Dios le prometió a su esposo que a esa tierra donde lo lleva, ellos van a ser padre de una gran nación. Recuerden, Sara tiene 65 años. ¿Y qué nos dice Génesis 11:20? Dice: más Sarai era estéril y no tenía hijo. No sé si se han puesto a pensar. Ella se va a ir con su esposo para una tierra que le mandó Dios que se fuera, pero Dios le dice que él va a ser padre de una gran nación. ¿Cuál fue allí otro reto para Sarai? Yo tengo 65 años y mi vientre es estéril. ¿Qué me va a suceder cuando yo esté allá? ¿Qué me va a suceder cuando ese Dios se dé cuenta de que yo no puedo tener hijos? Bueno, yo no sé si ella ya tenía un conocimiento abundante de quién era ese Dios al cual ellos estaban sirviendo, pero ¿qué va a sucederme a mí cuando esté allá
y Dios le ha dicho que va a ser padre de naciones, y yo que soy la esposa no puedo tener hijos. Y ya tengo 65 años. ¿Me abandonará mi esposo? Porque Dios no le podrá cumplir lo que le prometió. No obstante, Sara desde el principio mostró fe. No sabía cómo, pero ella dijo, yo me voy y que pase lo que pase. Y el mejor sitio donde una esposa puede estar es con su esposo. Sea en la luna, sea en la montaña, sea donde sea, el mejor sitio es estar con su esposo. Y no le importó perder estabilidad económica, relaciones familiares, incluso pensar, ¿y después qué? Cuando se den cuenta que yo no puedo tener hijos. En segunda instancia vamos a estar viendo las pruebas y caídas de Sarai, que es el grueso de nuestra exposición. Las pruebas y caídas de Sara. Son varias. Y vamos a empezar con la primera caída, que es el complot de la hermana en Egipto. Acompáñeme por favor a Génesis 12, versos 10 al 20. Dice, y hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque el hambre era grande en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora sé que eres mujer de hermoso aspecto. Y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán, es su mujer. Y me matarán a mí y a ti te dejarán vivir. Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma a causa de ti. Y aconteció que cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. La vieron también los príncipes de Faraón y la alabaron delante de Faraón, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella, y tuvo ovejas y vacas y asnos y siervos y criadas y asnas y camellos. Pero Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana y así yo la tomé para mí por mujer? Ahora pues he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón mandó a sus hombres acerca de él y lo despidieron, y a su mujer y a todo lo que tenía. Si bien principalmente esta es una caída de Abraham, también es una caída de Sara. ¿Por qué razón? Porque luego, la segunda vez que se repite esto, Abraham le explica a Abimelech que este es un pacto entre esposos. Abraham y Sarai se confabularon en este pacto que se llama el complot de la hermana, y Sarai estuvo de acuerdo. Ellos tenían una perspectiva muy negativa de los pueblos paganos. Bueno, ellos vienen de la rica y culta Ur de Caldea, salen para una tierra salvaje, así que no saben a ciencia cierta qué van a encontrar, y a lo mejor son pueblos bárbaros. Y entonces esta perspectiva desprovista de amor, prejuiciada e inmisericordia, llevó a considerar a estos salvajes paganos como que iban a estar dispuestos a matar a Abraham a causa de la hermosura inusitada de Sara, que ya tenía 65 años. Pero según la longevidad para ese tiempo, tal vez era el equivalente hoy día a una mujer de 35 años aproximadamente. Y en el verso 13 de Génesis 20,
explica Abraham a Abimelech: y aconteció que cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la misericordia, Sarai, que tú harás conmigo, que en todos los lugares donde lleguemos digas de mí, es mi hermano. Ya ahora, este trato procuraba la preservación de la vida de Abraham, aunque exponía gravemente a Sara. Pero no vamos a ser tan crueles con los dos. ¿Por qué razón? Bueno, no conocemos con exactitud cuáles eran los peligros reales en ese tiempo, especialmente para las mujeres muy hermosas. No los conocemos bien. Probablemente si era una costumbre que cuando un rey o príncipe veía una mujer muy hermosa, deseaba entrarla a la colección en su harén, y entonces para solucionar el inconveniente de ser casada mataba a el esposo. No se sabe, posiblemente sí. Así que probablemente Abraham usa este tipo de estrategia para que mientras el rey o quien sea toma a Sara, Abraham, como no saben que es su esposa, le da tiempo para él armar a su ejército, rescatarla e irse de esa zona. Posiblemente eso fue lo que pensaron ellos. No obstante, esta fue una estrategia carnal. Y se deja ver en las consecuencias y cómo Dios deja mal a Abraham cuando permite que se descubra que ellos eran esposos. ¿Cuál fue la participación entonces de Sarai? ¿Por qué lo consideramos una caída? Porque ella estuvo de acuerdo con ese plan. Pero puede que alguien diga: no, pero es que para ese tiempo, pues y en Oriente, pues ella no tenía una opción sino hacer lo que su esposo le dijera, pero no es cierto. Luego la historia nos cuenta que ella tiene que confrontar a su esposo e incluso lo induce a que haga algo que no era muy bíblico, así que ella pudo conversar con su esposo y acordar otra cosa y no recurrir a el engaño. Y que ese plan era carnal, pues se ve por los resultados que dieron. Y ahora, ¿está obligada una esposa cristiana a obedecer en todas las cosas a su esposo? No. ¿Por qué razón? Pablo dice en Colosenses 3:18: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Someteos los unos a los otros en el Señor. Así que cuando un esposo le pide a la esposa que participe de algo pecaminoso, ella puede decirle respetuosamente: amor mío, yo me sujeto a ti en todo, pero usted tiene que sujetarse en todo a Cristo, porque tú eres la cabeza mía, pero la cabeza tuya es Cristo, como dice Pablo en 1 Corintios 11:3, cuando dice: mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Así que ella estaba sujeta, sí, pero no necesitaba participar de esa acción pecaminosa de su esposo. Pero hay que resaltar aquí algo, y es la sujeción de ella, ¿no? Que después Pedro la resaltará. Y Pedro va a decir que ella se convierte en madre de las esposas sujetas. Algo más respecto a esa caída de Sara, y el texto nos dice que ella era muy hermosa, muy hermosa.
Ella cumplía con todos los estándares de belleza del mundo de su tiempo. En todas partes donde ella iba, aún con 65 años, impactaba en todo sitio porque era muy hermosa. O sea que si para esa época se hubiese hecho Miss Universo, ella iba a ser la que... Pues obvio que ella no iba a participar, ¿no? Obvio que no. Pero era una mujer que incluso ya con 65 años continuaba siendo muy hermosa. Pero quiero que observen algo notable, loable en Sarai, y es que nunca quiso usar su belleza con un fin egoísta. En este pacto, en este trato de la hermana, se nos muestra que la belleza Sara la quiso usar únicamente para su esposo. Y que cuando su esposo dice, a causa de que tú eres muy hermosa, quiero que digas que eres mi hermana, para que a mí me vaya bien, entonces Sara dice, bueno, amor mío, si eso es lo que crees tú, mi belleza es para ti, no es para nadie más. Y si tú crees que a causa de mi belleza y decir que soy tu hermana van a hacerte una buena merced donde tú vayas, entonces está bien. Está bien, porque ella no deseaba deslumbrar frente a los otros. Y supongo que ella intentaba ocultar su belleza, porque algo que nos deja ver este texto es que la belleza muchas veces puede ser un problema. Y lo sigue siendo hoy. Hoy día una mujer muy hermosa, muy bella según los estándares del mundo, oiga, los riesgos que ella tiene, los peligros que ella tiene son muchos. Así que una mujer hermosa y cristiana debe entender que su hermosura es para Dios y su esposo y nunca para fines egoístas. Y creo que esta es una lección que se puede aprender. ¿Tiene usted, hermana, una belleza física deslumbrante? No confíes en ella, para nada, porque ella es pasajera. Sí, pronto pasará y solo quedará en ti lo que eres como persona, lo que la gracia de Dios ha hecho en ti. Sara tenía mucha belleza, pero la belleza no la tenía a ella. Y esto es algo que toda dama cristiana debe comprender. Sara sabía que la belleza puede ser peligrosa, así como pasa hoy. Los hombres superficiales y sensuales persiguen la belleza física, y eso es algo, damas que tienen niñas, que tienen que enseñárselo a sus niñas, porque puede que no nazcan con una hermosura deslumbrante, pero hoy día pues hay muchas cosas, ¿no? Maquillaje, peinados de toda índole, cirugías, y entonces lo que para Sara se convirtió en una carga, hay hermanas que quieren tenerla. Realmente esto es muy peligroso. Hay hombres superficiales que buscan a mujeres hermosas, pero cuando han disfrutado la belleza de esta dama, la desechan como una flor que ya no impacta. Y la sociedad nuestra se encarga de corromper el corazón de las chicas que son muy bellas y las llevan a sacarle provecho egoísta, y eso termina destruyéndolas. Si eres hermosa físicamente, procura que tu belleza sea la espiritual, que te conozcan
por esa y no por la física. Que seas admirada no por eso externo, sino porque, como dice Pedro, en primera de Pedro 3, 1, 6, que el adorno vuestro no sea el exterior con cabellos ostentosos y atavíos de oro, o en vestir ropa lujosa, sino una cosa, en el interior, en el corazón, dice él, en el incorruptible adorno de un espíritu manso y pacífico, apacible, que es de gran estima delante de Dios. Y escuchen, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, no en su belleza. Y luego Pedro pone como ejemplo a Sara. Y Sara sí que tenía de qué jactarse, porque era muy bella físicamente, pero ella procuró ataviarse de aquellas cosas que perduran con el tiempo y que crecen con el tiempo. Bueno, ¿y qué pasa con las hermanas que no cumplen con los estándares de belleza física que el mundo nos da? No te angusties, hermana mía. No te angusties. Ya te lo he dicho. La belleza externa ofrece muchas tentaciones. Te expone a serios problemas. Y si no estás casada y no cumples con los estándares que hay hoy de belleza, recuerda esto: un hombre superficial no se fijará en ti, pero un hombre de Dios sí se fijará en ti. Porque Él no está buscando a una reina de belleza, está buscando a una mujer piadosa. Así que no eres tan agraciada físicamente, cultiva la hermosura interna. No sé si les ha pasado, pero a mí sí. Hay veces que uno mira a la distancia a una persona y físicamente se ve como con una buena presencia, pero empieza a conversar uno con esa persona y como que ya se perdió eso, o sea, ya no la está viendo así. ¿Por qué razón? Porque es que lo más importante, y esto no es como una forma de consuelo para los que no somos tan agraciados, pero realmente lo más importante es lo que eres tú. Si han visto a mujeres muy lindas que se casan con hombres que uno dice, bueno, ¿y qué pasó aquí? Porque es que lo que importa es lo que la persona es. Eso hace que uno se vea lindo. Sí. Y si somos cristianos y cultivamos el carácter cristiano, el carácter de Cristo, hermanas, eso es más importante que cualquier belleza física. Recordemos lo que dice Proverbios 31:30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y miren lo que dijo Dios en primer libro de Samuel 16:7, cuando el profeta queda impactado con uno de los hijos más altos, esbeltos y hermosos, y él cree que ese va a ser el rey, y Dios dice, no, él no es. Y Dios dijo, no te fijes en su apariencia, ni en lo alto de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová mira el corazón. Así que esta fue la primera caída de Sara. Ok, esa fue la primera. Vamos a ver la segunda caída de Sara. Ayudemos al plan de Dios con estrategias humanas.
Y vamos a ir, por favor, a Génesis 16. Génesis 16. Si se dan cuenta, en el versículo 1, como empieza el versículo 1, nos vamos a dar cuenta que Sarai tiene en el capítulo 16 un protagonismo. Ella es protagonista aquí. En el capítulo 15, que no lo vamos a leer hoy, Dios le había prometido a su esposo, por medio de un pacto donde él jura por sí mismo, que Abraham tendrá una descendencia numerosísima, más grande que las estrellas del cielo, y que a esta descendencia tan grande Dios le va a dar la tierra de Canaán. Era una promesa maravillosa, una descendencia numerosísima, dueños de esa tierra fértil. Cuán bueno es Dios para con nosotros, le decía Abraham a Sara. Pero pongámonos un poquito en los zapatos de Sara. Mientras Abraham le contaba con gozo eso, y siendo que ustedes son damas y se conocen a sí misma, ¿qué pudo haber pensado la pobre Sara en ese momento? Su esposo está feliz. Dios me ha dicho que voy a ser padre de naciones. Mi descendencia será numerosísima. Sara, gocémonos porque Dios es misericordioso. ¿Qué se preguntaba? ¿Qué creen ustedes que se preguntaba ella? Y aquí no estamos entrando en elucubraciones y cosas absurdas que no se pudieron pensar. Sara era una mujer como ustedes. ¿Qué pudo haber pensado Sara la estéril? En todos mis años de matrimonio no le he podido dar ni un solo hijo a mi esposa, a mi esposo. Esta promesa es terrible para mí. ¿Qué voy a hacer? ¿Será que mi esposo no me contó que Dios le dijo que esos hijos vendrán por medio de otra esposa? ¿Que se buscara una más joven, más fértil? ¿Me abandonará Abraham como hacen los hombres de esta tierra que despiden a las esposas infértiles? No, mi esposo no haría nada de eso porque él me ama, aunque desde ayer lo estoy viendo como un poco pensativo. ¿Será que no sabe cómo decirme que tendrá que buscarse otra? No sé, la Biblia no nos dice que ella pensó eso. Pero hay veces que uno lee las escrituras y uno ve todo como hoy, cuando estábamos viendo en el capítulo 22, ¿no? Y Dios le dijo a Abraham que le entregara a su hijo, y Abraham se fue y lo iba a sacrificar. Pero, o sea, es que él no era normal. Claro que sí, él era un padre, tuvo que sufrir, solo que él fue obediente a lo que Dios le mandó. Y todo esto tuvo que pasar por la mente de Sara. Para ese tiempo, la cultura misma mandaba esto. Una esposa infértil corría el riesgo de ser abandonada por su esposo. ¿Por qué? Porque los hombres buscaban siempre un heredero, y más cuando era rico, y él era rico, necesitaba a alguien que lo heredara. Y yo creo que en medio de esa turbulencia de pensamientos, insomnio, ¿sí les ha pasado que cuando uno le preocupa algo no duerme? Y empieza a pensar, ¿no? Y a echarle cabeza para un lado y para otro lado, y a lo mejor Sarai pasó varias noches pensando en el tema, ¿cómo voy a solucionar esto? Y entonces decidió, sin consultar con Dios, un plan, una estrategia femenina.
yo no voy a permitir que a mí me despidan. Así que, como yo soy la esposa, voy a asumir, por cierto, una responsabilidad que no le correspondía, y le propuso a su esposo adaptarse a la cultura de su tiempo, que se aceptaba, y hay registros de unas leyes que decían, si la esposa no puede tener hijos, entonces ella puede suministrarle algunas de sus siervas a su esposo para que puedan tenerlos, y los hijos de la sierva se contarán como hijos de la esposa. Y Abraham solo tenía una, y aquí se nos muestra que era un hombre de mucha fe. Aunque Dios permitió la poligamia en el Antiguo Testamento, Cristo en el Nuevo Testamento nos dice que al principio no fue así, porque Dios hizo a un solo hombre y a una sola mujer, y Abraham no quiso hacer esto, sino que él tenía solo una. Pero ella estaba preocupada. ¿Qué tal que la cultura impacte a mi esposo? Así que antes que la cultura se le imponga y le diga que me abandone para que se busque otra, voy a usar un elemento de la cultura, me anticiparé. Aquí vemos que Sarai era un poquito calculadora. Sí, me anticiparé. Y voy a usar a esta misma cultura mundana y me adelantaré a los planes de Dios. Eso mismo fue lo que hizo Eva, ¿no? Voy a apresurar un poco estos planes. Voy a hacerlos factibles. Mi esterilidad aún está, y ya yo estoy cada vez más vieja. Las posibilidades de tener esa generación y descendencia son remotas. Ella pensaba que Dios necesitaba de la astucia femenina, pero Sara estaba equivocada mucho. Y entonces ella toma a su sierva, la cultura lo permitía, su esclava Agar, y se la da a Abraham. Bueno, este fue un error terrible del cual muy temprano ella tuvo que lamentarse, porque esto iba a engendrar una enemistad entre la sierva y ella, luego entre Ismael e Isaac, y luego entre los descendientes de Ismael y los descendientes de Israel. Y Sara, más rápido de lo que pensaba, se dio cuenta que fue un terrible error y que esas decisiones carnales hicieron que la sirvienta se considerara a la par con la esposa. Y es que esa era otra costumbre. Ella como que no investigó bien. Bueno, y es que casi siempre cuando uno hace planes mundanos, no investiga bien. Y ella no investigó bien que cuando una concubina quedaba embarazada y la esposa no, muchas veces el esposo rebajaba a la esposa a ser una concubina y tomaba a la que iba a ser madre de su niño como esposa. Y Agar conocía bien la cultura, y entonces ella se envalentonó y empezó a despreciar a Sara. Miren lo que dice allí en el verso 4, ¿no? Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Cuánto peligro, hermanas, hay en la astucia de una esposa o mujer cuando no acude a Dios en oración y al consejo de la palabra de Dios antes de idear planes con el fin de ayudar al esposo o para que el esposo siga los planes trazados por ella. Tarde que temprano
vendrán las consecuencias de esos planes. Y para colmo de este pecado tan terrible se le suma otro. Sara se volvió locamente celosa. Sí, celosa. Miren en el verso 5. Bueno, además de celosa, injusta. Porque así como hizo su antecesora Eva, que cuando Dios le pregunta, ¿qué has hecho? ¿Qué dice ella? La serpiente me engañó. Bueno, eso mismo hace Sarai. Es un patrón repetitivo, así que les invito a reflexionar si en el caso de algunas esposas no se está presentando eso. Y entonces, en el versículo 5, la esposa, celosa y llena de rabia, va donde Abraham y le dice: mi afrenta sea sobre ti. Yo puse mi sierva en tu seno y viéndose embarazada me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Oiga, ¿no temió usar en vano el nombre de Dios? Para colmo que culpa al esposo, aunque él tiene responsabilidad. No voy a decir que no, él es la cabeza, él es el sacerdote y él tuvo que conducir a su esposa a reflexionar, pero suele pasar, y aquí no estoy justificando a los que somos esposos, que en aras de mantener la paz en la relación y en la casa uno cede. Sí. Hay veces que los esposos, con el fin de que todo esté en paz y tranquilidad, pues uno cede en algunas cosas, y Abraham cedió. No debió hacerlo. Pero la que inventó el plan fue ella. Y va donde el esposo le dice: mi afrenta sea sobre ti. Por tu culpa estoy así. Jehová juzgue entre tú y yo. Oiga, invoca el nombre de Dios como si ella tuviese la razón. Y esta es una recomendación. No usemos temerariamente el nombre de Dios para imponer sobre otro nuestras frustraciones o deseos. Las discusiones entre matrimonios evangélicas, eso es cosa seria. Pues se amenazan hasta con el infierno. Y en el pentecostalismo hasta reprenden a los espíritus. Hay que tener cuidado con esas cosas. No usemos el nombre de Dios en vano, porque Dios no lo tendrá por inocente. Abraham sí tenía una paja, pero Sarai tenía una viga. Y Cristo mismo nos enseñó en Mateo 7:4: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no consideras la viga que está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claramente para sacar la paja del ojo de tu hermano. Así que ella no confesó su pecado y su pecado le condujo a otros pecados. Y para colmo, miren en el verso 6, Abraham dice: bueno, ella es tu sierva, a ti te la regaló el faraón. Haz con tu sirvienta lo que tú desees. Y se nos dice en el verso 6 que Sara la afligía. Y Agar huyó de su presencia, una esposa celosa que no había reconocido su pecado
cayó en la injusticia de afligir terriblemente a la sierva. Y obviamente que la sierva no era tampoco una santica, porque ella, si conocía la cultura, tuvo que mantenerse en su posición. Voy a darle a luz un hijo a mi ama para su esposo, pero ella se envalentonó, y una muestra de su arrogancia es que en vez de humillarse ante la celosa Sara, decide irse, pero Dios fue muy misericordioso, y esta fue la segunda caída de Sara. Vamos a pasar a la tercera caída de Sara. La tercera caída de Sara. Ya hemos visto cómo Sara intenta adelantarse a los planes de Dios. Realmente se precipitó, ¿verdad? Allí hubo un acto de precipitud. Pero quiero que observen algo que ya nos está anticipando al tercer punto, que es como la victoria de la fe en esta mujer. Y es que a pesar de que ella hizo esto, y a pesar de que tuvo que sufrir las consecuencias, Dios no frunció su ceño contra ella, sino que Dios continuó con sus planes. Y esto nos muestra la gracia de Dios, ¿verdad? Dios continuó con sus planes porque mediaba un pacto, el pacto que Dios hizo con Abraham. Dios continuó considerando a Sarai como la que iba a ser madre de esa simiente, porque como dice Pablo en Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y a pesar de nuestras flaquezas y a pesar de nuestras caídas, Dios cumplirá su plan en nuestras vidas si somos de Él. Y Hebreos 10:23 dice, porque fiel es el que hizo la promesa. Y vamos a pasar a Génesis 18. En Génesis 18, Moisés nos narra cómo un año antes del nacimiento de Isaac, Dios visitó a Abraham, visitó a Sarai y le anuncia al esposo que el tiempo ha llegado. Que no era en el tiempo que deseaban ellos, era en el tiempo de Dios. Nosotros tenemos prisa, Dios no la tiene. Dios no. Y todo se cumplirá en el tiempo que Dios ha determinado. Y Dios le dice: Abraham, la promesa que te anuncié hace 25 años se cumple, y de aquí a 9 meses tu esposa va a estar dando a luz. Y es interesante ver allí que en el verso 11, estamos en Génesis 18, Moisés dice: Abraham y Sara eran viejos. Bueno, hoy hay personas que se ofenden cuando uno usa ese término, ¿verdad? Y hay que adornar todo y hablar de la edad de oro y que no sé qué, pero ¿por qué tiene que ofenderse uno si ya uno es viejo, que le digan que uno es viejo? O sea, ¿por qué? ¿Cierto? Entrados en años, a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, ella ya no menstruaba. Por lo tanto, Moisés lo que nos dice es: según la carne era imposible que estos dos ancianos tuvieran un hijo, y más porque Sara había sido estéril toda su vida, y como alguien aquí una vez dijo, Sara era doblemente estéril. Nació así, y para colmo ya su vientre estaba seco. Ella ya era una anciana de 90 años. Por lo tanto, cuando ella escucha
detrás de la cortina, no porque Sara fuera chismosa, pero bueno, su esposo era el que estaba conversando y entonces pues ella quiso oír algo, no la invitaron. Y era una tienda, ¿no? Así que eran cortinas. Y entonces Sara escucha cuando Dios dice, de aquí a un año, de acuerdo al tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y Sara, dice en el verso 12, se rió, pues Sara dentro de sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, o sea, después que he envejecido voy a disfrutar de las relaciones íntimas con mi esposo que ya tiene 100 años y voy a tener el deleite de concebir siendo también mi Señor ya viejo. Verso 13 y 14. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Bueno, aquí Dios da un reproche contra Sara, ¿verdad? Porque es contra ella. Aunque Dios se la da a Abraham, él está reprochando a Sara. Él era la cabeza y Dios dice, oiga, tu esposa se rió de lo que yo dije. Ella se rió, Dios la reprochó. Pero si usted regresa al capítulo 17, en el verso 17, cuando Dios le anuncia a Abraham que tendrá un hijo con Sara, dice allí que Abraham cayó sobre su rostro y se rió. ¿Por qué en un caso reprocha a Dios y en el otro no? O sea, ¿por qué reprochó a Sara y por qué no reprochó a Abraham? Bueno, nos va a responder en una excelente interpretación Calvino. Y Calvino dijo, y se los leo textualmente, la risa de ambos no fue de lejos parecida, porque Sara no se ríe con admiración y alegría cuando recibe la promesa de Dios, sino que pone neciamente su propia edad y la de su esposo en oposición a la palabra de Dios, por lo cual ella niega la confianza en Dios mientras él habla, porque Dios estaba hablando. Es como cuando uno está predicando, ¿verdad? Y hay alguien que no le gustó lo que la escritura dice y allá sentado empieza a rechazarlo. Mientras Dios habla, está rechazando lo que Dios dice. Aunque ella no acusa a Dios de falsedad o mentira, sino que teniendo la mente fija en la contemplación del Hijo prometido, se concentra en sopesar los medios naturales para tal cumplimiento sin llevar su mente a considerar el poder de Dios. O sea, ella se concentró en el medio que iba a usar Dios y no en el Dios que estaba dando la promesa. Y así desacredita temerariamente lo que Dios está hablando. De igual manera, cada vez que medimos las promesas y las obras de Dios por nuestra propia razón o por las leyes de la naturaleza, estamos reprochándolo, aunque no tengamos la intención de hacerlo, porque no le damos su debido honor, al menos que consideremos cada obstáculo que se levanta como algo que está bajo la sujeción a su palabra. Y concluye Calvino, pero aunque no se debe excusar la incredulidad de Sara, ella no rechaza el favor de Dios, sino que la modestia y la vergüenza le impiden creer la dicha de todo lo que oye, pues sus mismas palabras declaran una profunda modestia cuando dice, después que he envejecido tendré deleite. Por lo tanto, Sara no tiene la intención de hacer a Dios mentiroso, pero su pecado consistió en que fijó demasiado sus pensamientos
en el orden acostumbrado de la naturaleza y no dio a Dios la gloria al no esperar de él un milagro que no cabía en su mente. Creo que esta es la mejor explicación. Sara no reconoció la grandeza del poder de Dios. Y nosotros hacemos lo mismo cuando desconfiamos de su palabra. Cuando nosotros desconfiamos de lo que Dios dice, entonces estamos robándole la gloria a Dios. Nunca nos olvidemos de lo que dice Pablo de Abraham en Romanos 4, 20 y 21, que él daba gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Así que Abraham cuando se ríe de gozo. Sara cuando se ríe porque ha puesto sus ojos en su cuerpo y no en el Dios que hizo el cuerpo. Y lo peor es que el pecado de Sara no llega solo hasta ese punto, sino que le suma una mentira. Oiga, mentir delante de Dios mismo. Porque cuando ella se siente recriminada por esta risa de incredulidad a causa del temor que le causa haber sido descubierta por Dios, ella dice, verso 15, ella miente. Entonces Sara lo negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo, porque ella conoció que estaba delante de Dios. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Pero creo que es preciso aclarar que esto no procede de una maldad obstinada en Sara, como suelen hacer los hipócritas, los cuales mantienen su mentira hasta el fin. Yo creo que los sentimientos de Sara eran de otro tipo, porque ella se arrepiente de su insensatez mientras tiene miedo de que está delante de Dios y de que su risa lo desagradó. Así que Sara, aunque miente, no lo hace obstinadamente. Y Dios no entra en una discusión, sino que Dios le contesta tajantemente, no, sino que te reíste. Nuestras justificaciones de nada sirven cuando Dios nos declara por medio de su palabra nuestro pecado. La única solución es aceptarlo, confesarlo, arrepentirnos y esperar de él la misericordia. Y Sara tiene una cuarta caída, que es una repetición de la segunda caída. Recuerdan el complot de la hermana, y esto está en el capítulo 20, mostrándonos una vez más la debilidad de Abraham y la debilidad de Sara. En conclusión, Sara, la heroína de la fe, y como dice Pedro, la madre de las creyentes sujetas, antes de ver ella la gloria de las bendiciones y promesas que le hizo Dios, tuvo que enfrentar muchos retos en su fe, muchos retos al lado de su esposo. Y estos retos evidenciaron que los creyentes más piadosos en la Biblia tenían flaquezas, así como las nuestras, pecados, debilidades en la vida diaria al confiar en Dios. Pero Sara, siendo una heroína de la fe, como dice Hebreos capítulo 11, no quedó postrada en sus caídas, no quedó postrada en sus dudas, no quedó postrada en sus celos, no quedó postrada en sus caídas. La gracia de Dios obró poderosamente en ella durante todo este tiempo.
y la condujo al arrepentimiento, la restauró y cumplió sus promesas en ella. Y esto nos lleva a nuestro último punto, que es la victoria de la fe en Sara. Y les ruego me acompañen por favor a Hebreos capítulo 11, versículo 11, y luego a Primera de Pedro capítulo 3, versos 5 y 6. Hebreos 11:11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque tuvo por fiel al que lo había prometido. Y luego, Primera de Pedro, capítulo 3, versos 5 al 6, dice: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Señor, de quien vosotras sois hechas hijas, haciendo bien y no teniendo ningún temor. Es interesante ver que cuando uno pasa al Nuevo Testamento, no se nos menciona ninguna de las debilidades de Sara. Bueno, eso es lo que hace la gracia de Dios, ¿no? No se nos mencionan. Se exaltan las virtudes de Sara. ¿Qué pasó? ¿Por qué razón? Bueno, lo que pasa es que Sara formaba parte de las elegidas del Padre. Sara formaba parte del pueblo del pacto, de la iglesia que sería redimida por el sacrificio de Cristo. Sara cayó muchas veces, pero no perdió su fe en Dios. Nunca la perdió. Sara actuó en consonancia con esa fe. Y Sara esperó en la promesa del cielo, porque esa simiente a la cual ella iba a dar luz, en realidad apuntaba ¿a quién? A Cristo Jesús, porque Cristo vendría de la línea del hijo de Sara. Y cuando Sara anhela que nazca ese hijo, ella anhela que venga Cristo, que venga el Salvador. Cuando ella se mantuvo confiando en la promesa de la simiente, ella en realidad estaba confiando en Cristo. Tuvo dudas, sí, pero ella las superó. Ella se mantuvo como viendo al invisible, dice Hebreos. Y por esa fe en Cristo, por medio del tipo de su Hijo, Dios la perdonó. Dios la restauró, Dios la santificó y Dios le dio la victoria. Y esto nos muestra que la gracia de Dios actúa de muchas maneras, pero muchas veces tendemos a perder la confianza de su gracia salvadora cuando vemos que aún hay pecados por mortificar en nuestras vidas. Cuando vemos que hay un carácter que santificar, cuando vemos que hay debilidades que fortalecer, tendemos a decaer. Pero Sara no decayó, no. Sara no perdió la esperanza. Dios cumplirá su propósito en tu vida, hermana. Y recordemos cómo la gracia de Dios actuó en Sara desde el principio y hasta el fin. Ya lo hemos visto, cuando salen de Ur de Caldea, aunque Sara no escuchó directamente la voz del Padre, cuando su esposo le predica el Evangelio y le habla de ese Dios que les pide que se vayan, la gracia de Dios obró en el corazón de Sara, concediéndole escuchar y seguir a su esposo en una fe sincera hacia Dios. Y esa es la razón por la cual Pedro dice: vosotras vinisteis a ser hijas de Sara si se sujetan a sus esposos. Ella tuvo una debilidad, ¿no? Cuando indujo a su esposo a que hiciera lo que ella quiso.
Pero lo que prevalecía en Sara era la sujeción. Una esposa insujeta dice: no, si usted quiere irse para allá, váyase, mijo. Pero yo no me voy a ir para esa aventura loca. No, Dios en su gracia obró en Sara y ella entonces va con su esposo. Y recordemos, la gracia de Dios actuó en Sara en los dos casos en los cuales su esposo la expuso a que otro hombre la tomara y se acostara con ella. Bueno, eso es algo que no nos dice la Biblia, pero pensemos, todos los días que estuvo ella en el harén de Faraón, todos los días que estuvo ella en la casa de Abimelech, ustedes se imaginan las oraciones de esta mujer. Ella estaba en un peligro serio, porque el día que el faraón diga: tráiganme a Sara, que quiero pasar la noche con ella, ¿qué iba a suceder? Sara durante todo ese tiempo tuvo que confiar en Dios. Oró mucho, esperó la liberación del cielo, y aunque no se habían escrito los salmos, yo creo que muchos de sus ruegos eran parecidos a los del salmista cuando le ruega que le dé la liberación de los enemigos, de aquellos que le quieren hacer daño. Y Sara miró a la roca más alta que hay. Sara miró al nombre de Dios, que es torre fuerte en contra del enemigo. Y en esos días que tuvieron que ser oscuros, ella mantuvo su confianza en Dios. Dios la sostuvo y la gracia de Dios la guardó, que ninguno de los dos intentó sobrepasarse con ella. Sara la estéril, así se le llama en la Biblia. Para esa época, como ya dije antes, la esterilidad era concebida como una maldición de los dioses, como una esposa que no servía. Porque bueno, para colmo, también para esa época se consideraba que el oficio principal era darle hijos al esposo. Y ella tuvo que sufrir desprecios. Qué sé yo, cuando la invitaban a un banquete e iba con las otras damas ricas, ella era el centro de conversaciones. La estéril, la maldita de los dioses, pero la gracia de Dios la sostuvo. No decayó en su confianza en Él. Y aunque ella se rió, ella creyó en la palabra de Dios y que Dios era poderoso para cumplirla. La gracia de Dios entonces obró mucho en Sara. Miren, cuando ella en el terrible plan de darle a la sirvienta a su esposo, el esposo pudo haberla convertido en la preferida, pero la gracia de Dios guardó a Sara de tal forma que había convertido el corazón de su esposo y a él ni siquiera se le ocurrió eso. Y la gracia de nuestro Dios libró a Sara de sufrir consecuencias más terribles de sus caídas. Pero de una forma especial vemos cómo la gracia actúa en Sara cuando Dios le cambia el nombre. La única mujer en la Biblia a la que Dios le cambia el nombre. Su nombre inicial era Sarai, que significa mi princesa. Y Dios dice: no te llamarás más Sarai, ahora te llamarás Sara, que significa princesa para todos, porque iba a ser madre de naciones. Qué privilegio tan grande, ¿verdad? Que Dios nos cambie
el nombre, y el cambio de nombre implicaba un cambio radical en la vida de Sara. Dios había escogido a Sara a través del pacto para que fuera la madre de la nación santa y para que fuera una de las abuelas de Cristo, una estéril, anciana. Y recuerden, las promesas de Dios en el pacto que hizo con Abraham estaban relacionadas con Sarai, porque era a través de ella y no de la sierva que vendría esa simiente santa. Hermanas, igualmente, ustedes hoy, creyentes, vencedoras, que imitan a Sara en la fe, ustedes están incluidas en ese cambio de nombre que tendremos cuando Cristo venga. ¿Recuerdan Apocalipsis 2:17? Al que venza le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y escrito en la piedrecita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Pero esperen, ahora en este instante ustedes han recibido un nombre nuevo, el de cristianas. Cristianas, ¿por qué? Porque desde el día en el cual fueron convertidas por la gracia de nuestro Dios, se ha dado una transformación radical en tu vida y ahora tú eres una hija del pacto. Sí, tú has sido incluida en el pacto de gracia y Dios cumplirá su propósito en ti. Ya no eres tanto hija de Eva, sino hija de Sara. De infértil espiritual a fértiles para Dios, dando frutos abundantes para su gloria. Y otra muestra de la gracia transformadora de Dios en Sara se evidencia cuando ella se ríe. No sé si recuerdan otro caso en el cual Dios le anuncia a otro anciano que van a tener un niño, y este también se ríe, tiene sus dudas. Zacarías, lo recuerdan, el padre de Juan el Bautista. Bueno, a él no le fue tan bien, ¿no? Quedó mudo. Y Dios dijo, recuperarás la voz cuando nazca tu hijo. Con Sara Dios no hizo así. La gracia de Dios obró en una forma especial. Y la gracia de nuestro Dios actúa de unas formas asombrosas en aquellos que han sido escogidos por Él. Y todo esto se debe por una sola cosa: la simiente, Cristo Jesús. Cristo Jesús. E indudablemente la manifestación más grande de la gracia en la vida de Sara se da cuando en Génesis 21, 1 y 2, Dios dice, Moisés dice, y visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a luz a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Dice textualmente, y se acordó Jehová de Sara. Y se acordó, ¿por qué? Por su gracia, por su misericordia, por su fidelidad. Sara no era digna, había caído varias veces, pero hubo una cosa que la distinguió: su fe. Y eso es lo que distingue a las hijas de Sara, su fe. Hebreos capítulo 11 dice que ella recibió fuerza para concebir. Ella obtuvo lo que antes no estaba. La naturaleza de Sara fue restaurada por la gracia para que llevara a cabo las funciones que su cuerpo ya no podía hacer. Su vientre muerto fue
vivificado sobrenaturalmente. Por eso se le llama el hijo de la promesa. Y en respuesta a su fe, el Omnipotente hizo en Sara lo que antes había hecho en Abraham. Dice en Romanos 4:17, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Sara pudo ver en su vida que todas las cosas son posibles para Dios. Quiera Dios que este ejemplo de Sara motive nuestros corazones para rogarle constantemente a nuestro Dios que aumente nuestra fe, que nos fortalezca en la fe, porque miren, lo que más glorifica a nuestro Dios es eso, la fe en Él, creer que Él es Dios, creer que Él puede hacer lo que nos ha prometido, creer que Él, hermana, puede hacer de ti lo que Dios mismo ha establecido en su palabra. Y eso es la gracia de Dios. Se acordó Jehová de Sara. Eso es gracia. Ella se rió un año antes. Eso es gracia. Ellos no hicieron nada para recibir esto. Eso es gracia. Dios perdonó sus caídas y los colmó con ricas bendiciones. Miren, hay muchas mujeres que terminan cargadas en sus conciencias, porque desean hacer muchas cosas para Dios. Y cualquier equivocación, o si no logran hacerlas todas, entonces creen que Dios no cumplirá su propósito en ellas. Y si bien es cierto que todo cristiano debe procurar, según las posibilidades y los dones, servir a Dios y a su reino, recuerda esto: el servicio no es lo que te permitirá obtener el favor del cielo, sino solamente una cosa: la gracia de Dios. Por eso hemos titulado esta serie de conferencias Mujeres de la Gracia. Mujeres de la Gracia. Sara, cuando recibió la promesa por pura gracia y cuando se cumplió, llegó a ser madre de Isaac. Pero no solamente esto, llegó a ser madre del pueblo de Israel. Y no solo esto, llegó a ser una de las madres de Cristo Jesús. Y esa es una muestra suprema de la gracia de nuestro Dios. Miren que en Isaías 51:2 dice el profeta: mirad a Abraham vuestro padre y a Sara, que os dio a luz una anciana, que se había reído de la promesa de Dios. Eso es gracia, y eso es lo que Dios hace en todas las damas que creen en Él, al creer en la simiente de Sara, es decir, en Cristo. Y Sara, en Romanos 9:9, es recordada y exaltada como una de las madres a través de las cuales viene la línea de la fe, cuando dice Pablo: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y concluyo, porque ya se nos fue el tiempo, una de las más grandes exaltaciones de la gracia de Dios en Sara, en este texto que ya hemos ido varias veces y que se los leo completo. Primera de Pedro, capítulo 3. Escuchen todo lo que dice Pedro desde el verso 1. Asimismo vosotras, ustedes que están aquí hoy, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos,
para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus mujeres, considerando vuestra conducta casta y con reverencia, el adorno de las cuales no sea el exterior, con cabellos ostentosos y atavío de oro, o en vestir de ropa lujosa, sino el interior, el del corazón, en el incorruptible adorno de un espíritu manso y pacífico, que es de gran estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Señor, de quien vosotras sois hechas hijas, haciendo bien y no teniendo ningún temor. Bueno, se me ocurre que si algún día le quieren poner un nombre a algún ministerio de damas, se le ponga hijas de Sara. Apreciada hermana en Cristo, así como Sara, yo sé que tú has tenido muchas luchas de diversa índole. ¿Dudas de tu salvación? ¿Insegura de ti misma? Si eres casada, tal vez crees que tú has sido una mala esposa, que tu matrimonio no va a llegar a un puerto bueno y seguro. Si eres madre, que tus hijos no los podrás criar como Dios manda. Si eres soltera, tal vez te has sentido frustrada porque no ha llegado el hombre indicado. O porque crees que si eres soltera, entonces no puedes servir a Cristo. O si eres soltera, así no te realizarás como mujer. O si eres casada y Dios no te ha dado hijos, entonces te frustras. Hermana, yo sé que tú has tenido y las tienes hoy muchas luchas de distinta índole. Por lo tanto, quiero animarte hoy que a partir de la vida de Sara y las lecciones aprendidas de Sara, te preguntes a ti mismo lo que el ángel le dijo a Sara. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? No la hay. No la hay. Hermana, Dios ama a sus hijas que confían en Él. Sara confió en Dios esperando la promesa del cielo que era Cristo. Y solo la fe en Cristo, amada hermana, podrá sostenerte en medio de las luchas que una dama tiene. Solo la fe en Cristo te transformará. Solo la fe en Cristo te consolará, corregirá las cosas equivocadas que hay en tu vida y te dará la sabiduría para que te conduzcas en una vida de esperanza y gozo en Él. Y termino diciéndote esto, recuerda, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así podrás estar sujeta a tu esposo, que tal vez no sea el mejor esposo del mundo, pero Dios te va a dar la misma gracia que le dio a Sara. Si mantienes los ojos puestos en Cristo, amada hermana que estás casada con un esposo incrédulo, podrás ganarlo, dice Pedro, sin palabras, porque esa gracia te conducirá a dar un testimonio efectivo delante de tu esposo. Si mantienes tus ojos puestos en Cristo, podrás vencer la vanidad de la belleza externa, el deseo de andar con ropa ostentosa, avalorios que no sirven para nada, y la gracia te ayudará, si mantienes tus ojos en Cristo, a que crezcas en la verdadera belleza de una dama, que es un espíritu afable y apacible y sujeto, y entonces serás alabada. Y cuando Cristo venga, aunque tu nombre no haya quedado registrado en los anales de la historia, recibirás la corona de gloria.
y compartirás con Sara, tu madre, y tu hermana en el nuevo cielo y en la nueva tierra, recibiendo las recompensas de la gracia y alabando a Cristo por todo lo que la gracia hizo en ti. Oremos. Padre nuestro, gracias. Gracias por la vida de Sara. Gracias por lo que hiciste en ella. Y gracias por las lecciones que se pueden aprender de ella. Concede a nuestras hermanas el gozo y la dicha de la fe que tenía Sara, el gozo y la esperanza de Sara y la confianza que tenía ella en la simiente que vendría, la cual es Cristo. Llena nuestras congregaciones de hijas de Sara, sujetas a sus esposos, afables y apacibles, y que vivan para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.